Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano, y el primer elemento de debate que les planteamos a nuestros invitados es la visita realizada a la provincia de Cádiz por el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Por la mañana estuvo en Jerez en algunos actos vinculados con Asaja y con el mundo de la agricultura, y luego por la tarde visitó el Ayuntamiento de Cádiz, donde se reunió con el alcalde, y a la Diputación, donde se reunió con la presidenta. Con el Ayuntamiento, según parece, el alcalde le trasladó los expedientes de los asuntos que tiene la Junta de Andalucía pendientes en la ciudad, y quedaron en seguir estudiando pues distintos asuntos del tipo de dónde va a ubicarse la Ciudad de la Justicia, la continuación de las obras del carril bici, etcétera. Con la Diputación, esta mañana la presidenta de la Diputación ha hecho alguna crítica sobre los proyectos del nuevo gobierno andaluz para con la provincia de Cádiz, y ha urgido a la solución de los problemas pendientes en la provincia. Un poco más o menos, no sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo voy a comentar sobre todo la visita en Cádiz, ¿no? Yo creo que ha puesto de manifiesto por primera vez en la ciudad lo que se llama el talante de Juanma Moreno. Es decir, que yo lo comparo con el que tuvo en su día Manuel Chávez, que haga visitas y haya declaraciones y van pasando los meses y los años y no se sepa lo que piensa sobre nada, porque lo que tiene es buen talante, y yo creo que eso lo va a cultivar, porque yo creo que lo tiene de natural. Juanma Moreno, de natural, me parece a mí que una persona amable, cordial, sin crispación, y yo creo que ese va a ser el valor que va a intentar consolidar. Para eso, para mantener eso y tener buena imagen, lo que debe procurar, y así lo está haciendo ya, es no manifestarse de forma clara sobre ningún asunto, sino tener reuniones amables, dar talante y decir que los consejeros y los delegados provinciales más adelante seguirán con los programas. Lo que yo creo respecto a Cádiz es que procurará el PP, no él personalmente, él también, que no salga ninguno de los asuntos que el alcalde tiene como bandera. Es decir, el PP está dolidísimo con Cádiz como plaza perdida, tiene como usurpador a Kichi, y va a intentar que... ¿De cuándo va a salir el Museo de Carnaval? De ninguna manera, porque es una apropiación electoral que hará Kichi, con todo su bien hacer en los medios vecinales y populares, de ese asunto como de otros que él los asume como metas propias, y yo creo que desde la Junta no se le va a dar ni agua. ¿Y qué es lo que ha insinuado Juanma Moreno? Pues una vía de apoyo a la ciudad muy del Partido Popular. Facilitar a que las empresas, facilitar a que el capital privado, facilitar a que los suelos públicos y los edificios públicos que están abandonados sin rentabilizar, desbloquear eso. Pero a continuación decía en sus declaraciones, porque hay unas trabas administrativas que voy a intentar quitar. Bueno, pues yo digo que va a intentar quitar, pero que con muchísima dificultad las va a poder quitar, porque las trabas administrativas son normalmente legales, y la modificación de eso que él llama trabas, y que en muchos sentidos lo son, son dificilísimos y muy largos de eliminar, ¿no? Así que, como primer elemento que a mí me llama la atención de esa visita, son estos asuntos que he manifestado. Claro, el alcalde dicen que ha puesto sobre la mesa y ha jugado las bazas de la buena sintonía personal en el corto, ¿no? En las cortas distancias. Es decir, que
ha sido también igual a él mismo. Eso es lo que no es gestor, lo está demostrando. Su ideología lleva ya un tiempo que intenta taparla para intentar ser el alcalde de todos, ha quitado su militancia en la calle y lo que le queda es el corto. Y eso lo va a seguir cultivando. Yo creo que hay otra estrategia que creo que pueden seguir. Me gustaría no equivocarme, porque si la estrategia es la que dice Rafael, pues estaremos como siempre, ¿no? No se hace nada por Cádiz porque los colores no son iguales, ¿no? Yo creo, y con los años que ha estado aquí, un grupo de personas que ahora mismo están en el propio equipo de gobierno, empezando por el propio Antonio Sanz, en los que habéis visto que han intentado vender desde la administración, que normalmente siempre ha sido de la administración nacional, aquello que ponían por Cádiz. Yo creo y apuesto porque va a ser distinto. Es decir, Cádiz ellos no lo dan por perdido, punto uno. Hay que apoyar mucho a un candidato. Hay dos cosas en la planificación de lo que hay pendiente para Cádiz. ¿Cómo va a salir, Emilio? Tú suponte la nueva delegada de Cultura, entrevistándose con el alcalde para concederle ni agua. La Colombo no le concederá ni agua. Pero conociendo la maquinaria de propaganda y en la que va a estar basado mucho el Partido Popular, yo creo que aquello que estudien, que consideren que en la inmediatez en parte se pueden apuntar. Por ejemplo, yo creo que en todos los proyectos que le habrá presentado el alcalde, yo entiendo que el nuevo equipo que viene tendrá que estudiar si esos proyectos empezados por la Junta entra dentro de sus prioridades. Por ejemplo, pues dice, pues el tema de la justicia, igual pues hay otra idea, ¿no? Ahora, aquello de la inmediatez que has puesto tú otro ejemplo, el Museo del Carnaval, yo estoy absolutamente convencido que si tienen opción de apoyar ahí en el Museo del Carnaval, van a vender que lo ha hecho el Partido Popular, van a vender y que ha desbloqueado todo aquello que no hacía la Junta del Partido Socialista. Creo, me puedo equivocar. Sí, yo estoy de acuerdo con la primera parte de la exposición que ha hecho Rafael. Es verdad, eso creo que es visible, traspasa las pantallas, claro que es un hombre agradable, cortés, correcto, educado, amable, o sea, no te espera de él un exabrupto ni un mal gesto, no. O sea que yo creo que ahí estoy totalmente. Ahora, lo que ya no estoy tan de acuerdo es con tu otro análisis, no sé si pesimista o realista. No, político, vale. Yo me gustaría hacer la siguiente reflexión. Tendemos a confundir la ciudad de Cádiz con la provincia de Cádiz. De alguna manera tendemos. Y la ciudad de Cádiz políticamente es muy pequeña, pero la provincia de Cádiz políticamente es muy grande. Hablamos de muchos centenares de miles de votos. ¿Me explico? Bien. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es evidente que Cádiz tiene la fuerza que tiene. Menos que una gaseosa, lamentablemente, que tú has destapado, eso no tiene. ¿Por qué? Pues porque no lo tienen, son pocos votos y hay ciudades más pujantes que están como más cercanas, aparte de lo que haya de venganza política por haber venganza no. Es estrategia en función de los intereses de partido. Quiero decir, porque por lo otro parece que es un enquistamiento de tipo personal. Pero es una praxis política mala. Yo lo he vivido en San Fernando. En San Fernando había un gobierno andalucista en una provincia, por ejemplo, del Partido Popular, y en una autonomía del PSOE, o en un gobierno. Entonces, era como las tres en raya, nunca estaban en raya. Y entonces las cosas nunca llegaban, porque porque eso es un vicio de la política española en su conjunto. Vale. Entonces, ¿cómo veo yo esto? Realmente hay muchos relojes parados aquí que ahora no le puedes decir tú a Moreno Bonilla, ¿entiendes? Oye, esto, porque es que llevan muchos años parados en otra administración. Eso no significa que desde aquí haya que renunciar a que se pongan en marcha esos relojes, porque son necesidades objetivas de Cádiz. Pero Cádiz, ya digo, la ciudad de Cádiz
es un hecho. La provincia de Cádiz otro, pero también hay que pensar que Cádiz, como provincia de Andalucía, puesto que desde Sevilla se va a contemplar todo el territorio, ¿no? A la hora de inversiones, a la hora de cosas. Entonces, habrá que establecer algún tipo de algoritmo, ya que está de moda, el algoritmo de la provincia de Cádiz, de la ciudad de Cádiz, de las ciudades gaditanas, porque está ahí Algeciras, el campo de Gibraltar, que tiene una importancia extraordinaria y que requiere de inversión. Le ha tocado la lotería. Y que requiere de inversión. Algeciras le ha tocado la lotería. Requiere de grandes inversiones. Y lo que diga allí Juanma Moreno y los consejeros, muy posiblemente terminará llevando a cabo. Eso es Cádiz también. Sí, sí, eso no, es Cádiz también. Vale. Y después, ayer tuve una reunión con gente de Jerez, el mundo del campo. Es que el peso de la agricultura en la provincia de Cádiz es muy potente. Sí. Por lo tanto, yo, por lo pronto, voy a esperar. Mi opinión va a esperar, y porque esto no es tan fácil como parece. Si hubiera sido fácil, los otros durante muchos años lo hubieran hecho. Mira, yo siempre he pensado que en estas visitas institucionales del presidente de la Junta... perdóname, se me pasaba. Y, hombre, aquí llama la atención que el alcalde de Cádiz reciba al presidente con amabilidad. Es que es su obligación. Sí. Es su obligación. Y todo el que no se comporta o se ha comportado como el alcalde de Cádiz lo ha hecho mal. Sí. Oye, es que si alguien va a tu casa, tú tienes que recibirlo con educación, con amabilidad y con generosidad. Mira, que no nos llame la atención algo que insisto, normal, ¿no? En primer lugar, a mí me parece bien que el presidente de la Junta tenga como una de sus primeras actuaciones entrevistarse con los alcaldes de las distintas capitales de provincia, porque eso que parece un hecho normal durante muchísimo tiempo, llámese la época de Chávez presidente, de Griñán presidente, incluso de la propia presidenta de la Junta durante mucho tiempo, no fue así. No se visitaba a los alcaldes de las distintas capitales de provincia si no coincidían con tu color político. Por tanto, que el presidente de la Junta vea a los alcaldes me parece bien. Pero yo luego en estas visitas me gusta diferenciar el fondo de las formas. Hace 2 años y 15 días estuvo en visita oficial al Ayuntamiento de Cádiz la presidenta Susana Díaz. Y en la reseña del día siguiente, el día 1 de febrero, en los medios de comunicación, si os acordáis, apareció que había sido una reunión larga y agradable, que había sido un encuentro fructífero, que se habrían sentado las bases de un entendimiento futuro y de un reconocimiento de la problemática que Cádiz tiene, etcétera. Ayer lo resume ese buen rollo, lo resume cuando el alcalde de Cádiz le dice Juanma, ¿a qué es verdad que nos hemos intercambiado los teléfonos? Eso es el exponente de que qué bien ha ido esa reunión. En las formas no hay gran diferencia de la reseña que se hizo en la visita de la presidenta Susana Díaz y en la de ayer. Las dos, la reseña es similar, podría ser intercambiable si se hubiese puesto la de aquel día hoy, hubiese resultado igual. Fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es, y de los problemas que Cádiz ha venido reivindicando durante este tiempo. ¿De lo mío qué? ¿No? ¿Qué? ¿De lo mío qué? ¿De eso qué? Pues a mí me ha resultado muy novedoso que el ofrecimiento que haya hecho el presidente de la Junta sea decir: reconozco que Cádiz tiene una potencialidad tremenda en el sector de turismo y yo quiero que el empleo venga a base de implicar a la iniciativa privada, y para ello ¿qué voy a hacer? Poner a disposición de la iniciativa privada locales, terrenos, etcétera. Si os acordáis, cuando el pago de la deuda histórica, cuando Griñán vino a Andalucía y dijo que lo que Madrid le decía, en este caso creo que era Zapatero, le decía que lo de la deuda histórica en dinero un poquito, y el resto os lo doy en locales, y os lo doy en terreno, y os lo doy en todo eso. Bueno, eso
hizo que el PP de Andalucía se pusiese como una fiera diciendo que era la traición más grande que se había hecho en Andalucía, que la deuda histórica se va a pagar ahora en solares y edificios. Bueno, pues eso es lo que ha venido a decir el presidente de la Junta. Y ha dicho otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, y es: y con el potencial grandísimo que tiene Cádiz, sobre todo en el sector servicios, ¿por qué no ha avanzado como por ejemplo Málaga, que la ha puesto como un ejemplo? Pues yo creo que es porque aquí hay que desenroscar, utilizó eso, los tapones burocráticos que han impedido que en Cádiz toda esa inversión no fuese un río. Y yo me pregunto, esas trabas burocráticas durante 20 años que ha gobernado Teófila, ¿cómo le sentaría ayer que el presidente dijese que aquí no nos habíamos convertido en Málaga porque había muchas trabas burocráticas cada vez que había una inversión a la vista? Salvo que se quiera decir que en 3 años se ha desarrollado una legislación en el Ayuntamiento de Cádiz profeso para impedir todo ese tipo de inversión. Por tanto, esas dos cosas a mí me han llamado mucho la atención. Por tanto, en cuanto a la forma, lo normal que vienen en esta reunión. En cuanto al fondo, llamativo que se quiera que en Cádiz el desarrollo venga, y lo que la Junta quiere poner sobre el tapete es solares y edificios. Y ahora, temas pendientes. Del hospital, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con el hospital. De la Ciudad de la Justicia, resulta... Perdona, del hospital parece que ya hay declaraciones, no de Juanma Moreno ayer, sí, pero sí de consejería, de que con la potenciación del hospital de San Fernando y el hospital de Puerto Real y Cádiz están las necesidades cubiertas. Pero o sea que eso, lo que ya se ha dicho es que Rafael, nada de un nuevo hospital comarcal y no sé qué, no sé cuánto. Traición, porque el PP, pero ya se ha dicho, pero el PP de Cádiz había dicho que eso supondría traicionar una de las promesas más emblemáticas que se había hecho, que era el que en Cádiz hubiese un hospital regional. Claro, pero es que resulta que, por ejemplo, hay otro tema que preocupa. Dice, ha habido discrepancias en cuanto al Museo del Carnaval. No es cualquier discrepancia. La discrepancia es que el ayuntamiento quiere que se haga en un sitio y está encargando proyectos y se ha recibido un dinero conforme a ese proyecto, etcétera, y ahora se podría volver a lo que el Partido Popular quería en Cádiz, que era que en un terreno que es de la Junta, en la Plaza de la Reina, sea allí donde se haga. No sé si es que se va a volver ahora eso. En el tranvía, pues resulta que la posición del Partido Popular había sido muy contraria a que eso se pusiese en funcionamiento. ¿Qué va a pasar ahora? En cuanto a lo de la Caleta y el centro ciudadano. Bueno, ahora el PP no le gustaba ninguna de las propuestas que hacía el ayuntamiento y dijo, la escuela de náutica va a ir ahí. Ahora pregunto, y como último, porque ahora seguiremos, el tema de Valcárcel depende de la Consejería de Innovación, lo que se llama, lo que antes era universidades. ¿Eso queda ahí o no? Mira, y termino diciendo, lo veremos en los presupuestos. Sí, los presupuestos que se hagan de aquí a 6 meses serán los que sobre el papel establecerán cuáles son las prioridades y las inversiones que el nuevo gobierno quiere llevar. De lo contrario será como la visita de ayer, como decía el dicho, miró al soslayo, fuese y no hubo nada. Pero mira, mucho humo, sí. Hojana, y me llevo el dossier, hablaré con los consejeros. Y los consejeros ya veremos lo que dicen. Acordaros que en la anterior reunión con la presidenta Susana Díaz se quedó en esto mismo y se dijo, y dentro de 6 meses, antes de que termine el año, nos vemos y hacemos un catálogo de cómo van cada uno de los proyectos. Han pasado 2 años y 15 días y si te vi, no me acuerdo. Un segundo. Hay una cosa que el presidente de la Junta se sabe de memoria. Y es que en Málaga, por ejemplo, el puerto se incorpora a la ciudad. Sí. Bueno, pues aquí se está pidiendo también que el puerto se incorpore a la ciudad de alguna manera, ¿no? Que quiten la verja, que hagan cosas.
Bueno, a ver si ahora, desaparecen los obstáculos para que... Ahora lo que hay es el nombramiento de un nuevo presidente de la autoridad portuaria. Sustituye, eso tiene que ser dentro de muy poco. O sea, que estudiará. Eso es antes que... Claro, eso es... Mira, que estudiará el relevo de la autoridad. Estando de acuerdo en lo general sobre los partidos, situación, sí te digo que el Partido Socialista es mucho más sectario que el Partido Popular. Eso te lo aseguro. Pero vamos, con todas y con muchísimas pruebas, y lo que ha hecho en Andalucía. Y el Partido Popular sabe que Cádiz es una plaza importante, pero además tiene que luchar con un competidor que está en el mismo equipo. Es decir, tenemos ahora mismo al señor Marín, que es de Sanlúcar, y ahí va a haber su guerra, entre comillas, para captar la provincia, y yo creo que va a entrar en una dinámica positiva, y ya vais a ver cómo aquellas cosas que han sido durante muchísimos años van a intentar demostrar, porque los dos intentarán posicionarse en Andalucía, en Cádiz. Bueno, yo sigo pensando que a Algeciras le ha tocado la lotería y que Cádiz no va a sacar los proyectos adelante. Eso es lo que yo creo. Durante muchos años Cádiz, bajo el mando de Teófila Martínez, ha hecho planes generales y tenía eso que se llama modelo de ciudad, lo tenía. Y eso iba acompañado de una necesidad de apoyos y de inversiones de la Junta de Andalucía y del Gobierno, ¿no? Sí. Le fallaba la Junta de Andalucía, pero ahí está. El tiempo que ha pasado siendo Kichi alcalde y la Junta de Andalucía del PSOE y el Gobierno central del PSOE, ese modelo se ha ido quedando en el pasado, aunque hay edificios y suelos pendientes. Claro. Y yo lo que escucho en el Partido Popular de Cádiz es una vuelta a aquellos que nosotros no terminamos de hacer. Claro. Por ejemplo, y ahora viene la Junta de Andalucía diciendo sí, pero si yo cumplo ese modelo, ¿quién se lo va a apuntar? No, bueno, pues mira, no, los pocos dineros que haya a los ayuntamientos de mi cuerda. Yo tengo la impresión de que se piensa de que políticamente la ciudad va a ser igual, va a seguir gobernando por Kichi, ¿no? ¿Tú crees eso? Sí. ¿Tú crees eso? No te corras. Mira, que vaya a ver lo contrario, y por lo menos de aquí a las municipales, y te voy a decir por qué. Porque todo aquello que era previsible en encuestas y en posibilidades para las elecciones municipales, todo está cambiando. Y Cádiz, que ya hablaremos en su momento, Cádiz, pues no tiene tan claro que el alcalde vaya a seguir siendo el mismo. Y si de aquí a mayo hay cambio nacional, una Junta de Andalucía que se vuelca con Cádiz, tenga seguridad de que al menos en eso se va a apostar, porque a lo mejor en mayo ya tenemos otro gobierno. Emilio, pero en política la foto fija de los partidos y de las fuerzas que ahora mismo hay que coordinar es la que hay. Inmediatamente que eso cambie, lo cambia todo. El universo político es lo que cambia todo. Es que date cuenta que ahora mismo, por ejemplo, en las proyecciones es la primera vez, yo lo cuento mucho, antes nos llevábamos con unos históricos, ahora es imposible. Antes teníamos un histórico de evolución de votos del Partido Popular, de la izquierda. Ahora no, ahora el cambiazo puede ser en cualquier momento. Depende también del candidato de Vox. No hablemos de eso. Lo que insisto es en que se pone mucho hincapié en relatar cómo son los encuentros. Hay como una ciencia que se está abriendo camino en descifrar cómo ha sido el encuentro. Se han mirado los ojos, se han declarado lealtad institucional, ha durado la reunión el tiempo suficiente, se han intercambiado teléfonos, y a eso se le da una enorme importancia. La relación personal tiene importancia en política, mucha importancia tiene en política, pero de hacer de eso el meollo de la cuestión va un abismo. En política acaba de nombrarse un gobierno. El presidente está recorriendo las 8 capitales de provincia y luego ha estado en Sevilla y en Málaga. Y bueno, ahora ha venido a Cádiz. Luego empezarán por las ciudades de más de 100.000 habitantes, etcétera. Y en todas ellas recogerá, serán reuniones, todas ellas muy agradables. Habrá la promesa de lealtad y se llevará
el dossier. Pero es una buena y luego noticia, vendrán no, es una y buena luego noticia, pero que haya y, buena relación, sí, es una estupenda noticia, y luego sí, sí, pero que no sea esa la noticia, que no sea esa la noticia, y luego eso hay que traducirlo cada consejero en prioridades. Y esas prioridades se reflejarán en los presupuestos. Y esos presupuestos son los que vamos a ver. Y yo, por ejemplo, no quiero dejar pasar que la promesa que se le haya hecho a Cádiz no sea el estado de cómo están los proyectos, que posiblemente sea pronto para que el presidente los conozca, sino que esto tiene una gran potencialidad y esto tiene dos maneras de hacer realidad esa potencialidad. Una es, vamos a quitarle el cerrojo a las grandes trabas burocráticas, que yo no sé dónde están esas grandes trabas, y yo no voy en los presupuestos a poner dinero a proyectos concretos de los que Cádiz tiene pendientes, sino que aquí están solares y aquí hay edificios, y ahora que venga la iniciativa privada y ponga en marcha toda esa gran potencialidad. Y eso a mí me parece pues una novedad que curiosamente el Partido Popular, cuando se le entregaron esos solares y esos edificios como pago dijo que ya está bien. Pero eso tenemos que terminar ya. Distintas, mi querido amigo. Tenemos que terminar ya. Bueno, tú que estás viendo el reloj, volvemos dentro de un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Ahora queríamos hablar con ellos de la digestión de una semana histórica. Hay siempre muchos acontecimientos históricos, pero parece que el inicio del juicio del llamado Procés, de los hechos ocurridos hace año y medio, en septiembre y octubre del 2017 en Cataluña, que están ahora siendo sometidos a juicio en el Supremo, es un acontecimiento de primera magnitud con importantes repercusiones políticas. Tan es así que sometido a votación el proyecto de presupuestos generales del Estado ha sido rechazado con los votos conjuntos del Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT. Digamos que ese es el panorama político español que parece que nos conduce a elecciones anticipadas. Manolo. Bueno, sí, yo creo que sí, efectivamente, el hecho de haber querido relacionar los presupuestos con el debate de lo que ocurre en Cataluña, pues yo creo que es un inmenso error. Yo creo que ha sido un inmenso error, porque no se puede mezclar una cosa con la otra. Durante siempre, efectivamente, cuando han llegado la elaboración de los presupuestos, pues los distintos gobiernos que no tenían mayoría han intentado completar esas mayorías con los partidos de corte nacionalista. Todo esto hecho dentro del marco de la Constitución. Ahora, claro, sí, lo que se ha querido es mezclar el hecho de que para aprobar los presupuestos tú tienes que aceptar lo que te pido, y lo que te pido no es ni más ni menos que un referéndum para la autodeterminación y la independencia de Cataluña, y que para conseguir eso, que será en un proceso, pues se nombre una mediación internacional que vea cómo aquí no nos ponemos de acuerdo en tema tan, según la versión independentista, tan normal como que queremos independizarnos y queremos hacerlo de buen rollo. Entonces, eso yo creo que ha sido un tremendísimo error, y eso no podía conducir más que a lo que ha conducido, y que es que al final los presupuestos, que contenían muchas medidas que podían beneficiar a una gran mayoría de los ciudadanos de este país, pues se hayan visto rechazados porque la otra parte exigía algo que hoy por hoy
y mientras no se modifique la Constitución es imposible de transferir y por tanto, visto la posición, ayer fueron rechazados y ahora tocará al presidente del gobierno fijar en qué momento se celebran las elecciones en este país. Sí, yo lo que veo, Manolo, es que aquí se ha construido, como se dice en estos días, un relato. O sea, el independentismo ha construido un relato, porque además un relato unívoco, todo el mundo dice lo mismo. Yo no entiendo que un partido de la derecha cleptocrática, como es la antigua Convergencia y Unión, y Esquerra Republicana, que son partidos con ideologías divergentes, diferentes, estén unidos en un solo relato, en una sola ficción, que es la construcción de una Cataluña independiente, republicana. Yo eso no lo entiendo, pero bueno, ese relato es un relato inamovible, es algo sorprendente, es inamovible. Por ejemplo, ese relato que dice que el 1 de octubre hubo un referéndum completamente legal y legítimo que fue aplastado por España. Bueno, es que también aquí hay que contemplar otra realidad que forma parte de otro relato, en este caso lingüístico, que es que se ha subvertido la lógica lingüística. Es decir, aquí se habla tranquilamente de Cataluña y España. ¿Yo cómo voy a hablar de una parte que está contenida en la parte con la que yo me comparo? Si Cataluña y España no son realidades independientes, puesto que Cataluña forma parte de España. Y por lo tanto, ese tipo de argumento lingüístico es una falacia absoluta y además que da lugar a grandes confusiones en la gente. Dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado en el Parlamento con los presupuestos? Bueno, es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha llegado hasta donde podía. Me refiero en lo que es negociar unos presupuestos. Es decir, yo te doy tanto, yo te doy tanto, yo hago esto, hasta el máximo ha llegado. Pero claro, los otros que obedecen a ese relato han dicho, no, esto por supuesto, es que esto es mío. O sea, todo el dinero que tú me des es mío, porque también ser independiente es una forma de negocio, ¿eh? Les ha venido muy bien. Y el gobierno del Estado, como se decía durante el régimen de Franco, el gobierno del Estado siempre ha estado dando y dando y dando. Son insaciables en ese tema, pero bueno, resulta que la parte que no es de pacto en la negociación es la que se ha impuesto sobre la demás. Si yo negocio unos presupuestos, mire usted, dinero, infraestructura, que es dinero, ¿no? Porque el presupuesto es dinero. No. Referéndum de autodeterminación, mediadores internacionales, la existencia de un conflicto. ¿Por qué conflicto? ¿Qué mediación internacional? ¿Por qué? Porque han construido el relato lingüístico, que me parece abominable desde el punto de vista de la razón y de la lengua española, y ahora el relato ideológico de una ficción que van a intentar convertir en realidad. He escuchado esta mañana a Oriol Junqueras, que es una especie de franciscano, Junquera, que es una especie de franciscano, un hombre franciscano, ¿no? Y es que dice, bueno, ¿es posible que este hombre, que parece inteligente, se crea lo que está diciendo? ¿Se lo cree? Porque obedecen todos a un relato que es un relato de ficción. Claro, entonces, pero yo, en el panorama que se ha puesto en la pregunta o en el tema que ha expuesto Fernando, es escenario en este tiempo y por qué estamos aquí. Pues la situación de Cataluña, que ha tenido muy claro, un reflejo en las elecciones de Andalucía, con un cambio absoluto en el panorama político, viene de que en la toma de decisiones, que era la primera que se tomaba en España y que se toma con la cautela de tal, pues se hace un 155 muy light. Y el propio ciudadano ha interpretado que eso no ha servido para nada. El ciudadano, porque ha visto que se han crecido más todavía los propios independentistas, que además van amenazando permanentemente, al igual que un relato que tiene el Partido Socialista, y dice, bueno, a ver, como el señor Sardá, sobre todo, lo que sale muchas veces, bueno, ahora diálogo, porque no vayan a pensar que si viene unos gobiernos de derecha esto va a peor, porque ya está claro que se radicalizan. No, es que se hizo mal. Entonces, Pedro Sánchez ha querido jugar
legítimamente, porque es un superviviente de la política impresionante y ha querido jugar legítimamente y ha dicho, bueno, voy a poner un escenario, entre otras cosas porque me han puesto de presidente los que me han puesto de presidente, por lo tanto me debo a dar esa situación. Pero el problema de Pedro es que ha llevado de la mano permanentemente, ha antepuesto el marketing político a la política, lo ha antepuesto mucho, muchísimo. Entonces el marketing en todas las campañas y los que tenemos ya muchos años en esto, tiene que ir muy vinculado al conocimiento primero de la política, de qué necesita. Es decir, si tú haces ahora mismo, convocas unas elecciones, si convocas unas elecciones tienes que saber que es porque es bueno para España, para la economía y tal y cual. Pero si eso es una decisión, a lo mejor de marketing, pues a lo mejor te estás equivocando. Y el marketing le ha dado una serie de relatos que todos se han ido tumbando, y hemos llegado al peor, que lo comentábamos el otro día, que en una situación que si la comparamos en cualquiera, el tema del relator, ¿no?, que si lo comparamos con cualquier tipo de decisión, antes hace un pequeño estudio de mercado, pues yo lo comprendo como un señor que tiene 120 asesores, 120 de la Moncloa, pues saque un producto que ya lo rechaza todo el mundo. Pero es que además en ese producto se ha interpretado claramente no solamente que hay una posición cada vez mayor de centro-derecha, sino que el propio partido suyo, su propio partido, la gente, digamos, cabal o reconocida, también se ha puesto en contra de este. Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez está en unas circunstancias, yo sinceramente no sé qué va a hacer, porque es una persona que cambia tanto, que hoy comentábamos antes de venir aquí. Pues, hombre, es que si pone las elecciones antes de, son 2 elecciones seguidas, vale, pero si las pones antes, supuestamente no influye en concejales y yo pregunto, ¿a Pedro Sánchez, que se le ha echado todo el mundo encima y los varones, le va a importar tomar la decisión de no hacer todas conjuntas por no fastidiar a los varones? Bien, y después tengo la sensación, a lo mejor esto ya es un poco política ficción, con el acuerdo que ha habido de que Mariano Rajoy no vaya a la comisión de la financiación del partido, y dicen, bueno, parece que ha habido un acuerdo y Pedro no va a otra comisión del Senado. Y yo creo que en ese acuerdo han dicho, no, convocas elecciones y nosotros nos comprometemos que posteriormente ya no se habla más de tu comisión. Por lo tanto, ahí está viendo ahora mismo una circunstancia que va a ser muy difícil, pero claro, ¿qué ocurre? Que ahora mismo la toma de decisión que tiene que tomar en estos días, si es el viernes, si la va a tomar o no, va a ser muy importante para España, porque lo que va a venir, él sabe qué es lo que va a venir. Yo creo que continuar manteniendo el gobierno va a ser un castigo que va a ser muy difícil permanecer, porque ya no tiene nada que hacer. Y bueno, lo importante es que esto, aunque haya hecho mal el relato, aunque se haya equivocado en la estrategia de marketing, si todo esto convoca en que los ciudadanos votemos y cambiemos el signo que va a haber y que de alguna vez por todas haya un centro derecha con mayoría, que sí, aunque no vaya a ser lo que se dice después con el 155, pero por lo menos tener un enemigo, un adversario, enfrente, que tenga temor de los ciudadanos que no tiene ahora. Pero Emilio, este gobierno ha llegado al máximo del acuerdo, por ejemplo con el PNV, ha llegado en lo que es una negociación presupuestaria. El PNV estaba de acuerdo, los canarios estaban de acuerdo, o sea, él ha llegado presupuestariamente en la negociación al máximo con todo el mundo. Donde no hay un acuerdo nunca es en la otra parte, en la ficción del independentismo. Con el independentismo, a ver si ya Pedro Sánchez aprende que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. No hay acuerdo posible. Cuando se habla de diálogo, cuando se habla de diálogo, se habla de un imposible. Es imposible el diálogo. Mira, yo en este tema me siento tocado y con poca solidez en mis opiniones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo participo de la opinión de los antiguos o los varones o tal respecto al último tramo de la política del PSOE con respecto a Cataluña. Participo de eso. Yo leo a Ibarra, por ejemplo, el ex
del presidente de la Junta de Extremadura, y coincido con él casi al 100%, vamos, incluso con los mismos términos. Pero después escucho a la ministra Montero, la estupenda parlamentaria, ministra Montero, y dice, y si no es dialogando, ¿cómo? ¿Un 155 y un 155 ilimitado? Es que eso es anticonstitucional. Y entonces digo yo, pues mi solidez y mi claridad se vienen abajo. Y entonces eso supone que está abocado por la Constitución a que haya el enquistamiento de un conflicto permanente como si fuese el de los judíos con los árabes en Palestina. Digo, pues a lo mejor sí, qué horror, pero no veo luz, no veo luz. Y cuando tú dices, además hace 2 minutos, bueno, eso del 155 que se ha dicho, luego digo, o sea, que por el otro lado también se piensa que un 155 ilimitado tampoco de ninguna manera, que no puede ser. Luego, si tampoco puede ser, ¿qué puede ser? El quirúrgico, el 155 quirúrgico. Que ya lo hubo, ¿no, Enrique? Que ya lo hubo. Fue quirúrgico corto. Y este tiene que ser quirúrgico largo. 155 mamarracho. Sorallo. Un 155 sorallo. ¿Qué pasa, Manolo? Me gustaría 3 cosas. La primera, error. Inmenso error el confundir por parte del presidente del gobierno que la mayoría que se conformó para que él fuese elegido mediante una moción de censura podía ser una mayoría para gobernar. Al confundir eso, resulta que, claro, la misión primera de un gobierno cuando es elegido es elaborar unos presupuestos. Y en esa confusión se sigue pensando que es negociable en la dinámica de la aprobación de un presupuesto 2 cosas que no pueden ser en absoluto negociables. Y es, yo puedo defender si a Cataluña tiene que ir más dinero, si Andalucía tiene que ir más dinero, si tengo que ceder competencias en Madrid, etcétera, etcétera. Eso es lo que se puede discutir. Ahora, de la otra parte, lo que no se puede poner, evidentemente, es el tema de que, sí, esto y el referéndum de autodeterminación. Error, inmenso error. Se confundió primero y se confundió segundo. En segundo lugar, nos encontramos con que consecuencia de una actitud contraria a la Constitución, hoy se está juzgando a unos responsables políticos que se saltaron la Constitución, el Estatuto y todo lo demás. Y está siendo juzgado por un tribunal homologable a cualquier tribunal del mundo, porque esto es un Estado de Derecho y no es un juicio político. Yo me preguntaba, juicios políticos lo que se hacían durante el franquismo. Me imagino yo que entre el público asistiendo a un juicio de los del Tribunal de Orden Público, a Marcelino Camacho y eso, estaban otros miembros del Comité Central allí viendo el juicio. Porque claro, es que ayer en esa sala estaba y fue recibido por el presidente del Tribunal Supremo, el representante del Estado en Cataluña, que es el presidente de Cataluña. Y dicho eso, y por tanto, porque forma parte de la estrategia independentista, de legitimar a un jurado para que luego su sentencia sea ridiculizada y llevada a Europa, y hay que explicar a la gente, a Europa solo irá si se han respetado los derechos de los justiciables en todo este momento. No el tema de la rebelión ni el tema de eso, que eso se supone que tiene que dirimirlo el tribunal. Y ahora ya termino con una cosa que tú preguntabas. Una cuña de una cuestión mínima y sigues con ese tema. ¿Consideras que el diálogo después de lo que ha pasado con el independentismo está clausurado? Primera pregunta. Segunda, si está clausurado, ¿qué actuación política correspondería o sería la adecuada para el conjunto de los intereses generales de España si esa vía está cerrada?
Sí. No, pues yo te contesto a las dos preguntas. Creo que después del juicio vendrán unas sentencias y ahí estarán. Bien. Y habrá que reanudar un diálogo. Habrá que reanudar un diálogo. En el marco, una vez sustanciado ya el tema de la actitud anticonstitucional de estos señores, ha tenido... Sí, 155, un diálogo intentando poner cara de no ha pasado nada. No, ha pasado, y lo que ha pasado se ha sustanciado en unos tribunales que han condenado a estos señores. A partir de aquí, a partir de ese momento... Torra en la presidencia... Torra en la presidencia... ¿Qué pasa? Si Torra y la presidencia insisten en hacer algo como lo que hicieron el día 6 y 7, habrá que aplicar también el 155 si vuelven a salirse. Diferencio, lo que ocurrió está siendo sustanciado en un tribunal. Lo que ocurra posteriormente y cuando ocurra tendrá que ser conforme a lo que establece la Constitución hecho. Pero en todos los casos esto es un tema que tendrá que ser motivo de diálogo. Ahora, pero Manolo, para eso los independentistas tienen que entender una cosa, Rafael. Sí. Tienen que entender que fuera de la Constitución no se va a poder hacer nada. Bueno, cuando ya veremos cuando vengan las... Ya veremos. Ahora Quintorra no ha cometido ninguna ilegalidad. No, ya veremos. Fecha, ya veremos. No, pero con las embajadas, entre comillas, multiplicándose por el extranjero, dedicando dineros, inversiones y tal y cual. ¿Qué horizonte de mejora en el diálogo puede haber si no es que el contrario o el contrincante va reforzando sus posiciones para que el diálogo sea más a su favor? ¿Tú crees que después del juicio van a verse fortalecido quien 12 o 14 de sus dirigentes van a estar en la cárcel con condena firme? La mentalidad será luego tenemos que seguir reforzándonos porque esa sentencia ha salido porque todavía no tenemos los medios para impedirlo. Salvando mucho las distancias. Cuando el juez Garzón se metió en el tema de la financiación de ETA a través de la Ricotaberna, se decía la que se va a formar, la que se va a liar, y se ilegalizó cuando se unas repercusiones para establecer un nuevo marco en el que el independentismo vendrá al nivel del diálogo. No salvífica. Pero no salvífica. Es que cuando tú veas que los que se han saltado la Constitución se encuentran con 10, 12 o 14 años de cárcel, no es salvífico, sino que el que esté ejerciendo en el gobierno, veremos si salvo baladronadas es capaz de hacer cosas que lo lleven a él a los 12 o 14 años en la cárcel, porque el Estado tendrá que ser inmisericordioso, y al lado de eso habrá que hablar. En breve, que queda muy poco tiempo, Enrique y Emilio, con mucha brevedad. Sería muy bueno que el independentismo en general supiera de las leyes que existen o que se pueden crear para defensa de la Constitución y la democracia. El Estado tiene que defenderse de sus enemigos. Perdona, la República, la Segunda República, hizo una ley de defensa de la República que ahí te espero. Hay que ayudar, y yo estoy muy rápido. El Estado tiene que ayudar a la justicia y no se le ha ayudado, porque se ha hecho todo lo posible para dejarlo todo en manos de la justicia. Entonces, en esta segunda parte, si hay que poner el 155, hay que tener un escenario muy claro. Los catalanes, los independentistas, los que han montado esto, a lo largo de la historia, siempre al final se les ha sofocado, se han metido y la pela es la pela y continuado. 1, 2, que el 90% de los que están en la calle montando son los que viven de la mamela, igual que en muchísimos sitios. El pequeño autónomo, el empresario, el farmacéutico, ese no está ahí. Quien está es que llevan viviendo de esto muchísimo tiempo y lo hacen un caso suyo. Por lo tanto, al implicar un 155 tiene que tener en cuenta quién está en esa historia, la televisión, de qué están viviendo. Cuando tú cortes eso pasará como
Antes, desgraciadamente, eran con tanques y ahora va a ser pues con supresión de puestos de trabajo, de absolutamente todo, y volverán a su senda, seguro. Ha habido una entrevista muy reciente a un periodista alemán y a uno francés sobre estas situaciones. Y los dos coincidían en decir, me cuesta trabajo ver una situación parecida en mi país, porque en mi país esto se habría cortado mucho antes. Claro. Y entonces yo pienso, esto no se ha cortado mucho antes, porque en España tenemos nosotros mismos asumidos nuestra inferioridad en el mundo democrático y el haber llegado tarde Sí. históricamente a la democracia, y estamos entonces pagando un poco el no atrevernos por que la democracia estuviese manchada o tocada o mutilada. Pero vuelvo a insistir, tenemos que terminar, porque vuelvo a insistir en que con el peso de la ley que cae sobre quienes la vulneran de una manera tan atroz como ocurrió durante esos días en eso, después de las condenas que sean las que el tribunal establezca y ellos recurrirán y luego habrá una sentencia firme, a pesar de todo eso, tendrá que seguir habiendo diálogo. Tendrá que seguir habiendo diálogo, porque si no, ¿la alternativa cuál es? Eso. ¿La alternativa cuál es? No, yo me quedo hoy en hasta que la otra parte entienda que sí, diálogo, pero dentro de un marco del que no nos podemos salir. Bueno, ¿alguna dedicatoria? Bueno, yo tengo 3 dedicatorias. Una para un espectador anónimo, porque me paró ayer por la calle, me habló muy rápido y al final no se identificó, que nos sigue, porque por todos los detalles que nos sigue, nos dice que le gustaba más el formato anterior, que estamos más de tertulia, se nos ve más sentaditos al lado y tal, pero bueno, desde aquí le mando recuerdos. El hombre de la capa. También felicidades a Mercedes Colombo por su nombramiento, que yo estoy absolutamente convencido de que va a ser una magnífica gestora y que además va a haber una buena relación con la ciudad, porque aquellos que quieren ser algo en la ciudad no tienen más remedio. Y especialmente en estos nombramientos a mi buena amiga Catalina Cati de Miguel, que es una mujer que conozco hace muchos años, que tuve la suerte de conocerla, y a partir de ahí estuvo con Miguel Arias toda la vida, es prácticamente profesional, tanto en el Parlamento Europeo como en el Ministerio, y ha sido nombrada por la Junta como representante de la Junta de Andalucía en Bruselas. Así que también tenemos una gaditana que va a ejercer en Bruselas bastante. Bueno, pues con esta dedicatoria damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Le agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Rafael Garófano y a Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.